Tuvimos síntomas ahí. Es más, antes de los resultados oficiales ya uno puede ver qué va a pasar a través de la cotización del llamado dólar cripto, ¿no? Entonces ya se veía una baja, te diría desde antes de las 5 de la tarde ya se veía una baja, ¿no? Entonces íbamos abriendo los ojos. Bueno, finalmente se dieron los resultados y en ese momento es que ya están las cotizaciones de lo que se llama el pre-market en Estados Unidos, de algunas de las acciones que cotizan allá, las acciones argentinas, y ya se veían subas súper importantes. Un Banco Galicia un 12%, YPF también estaba por ahí, estas grandes empresas. Y bueno, y hoy amanecimos con lo que se llama en el mercado de capitales un gap, ¿no es cierto? Eso quiere decir que las cotizaciones saltaron directamente y terminamos con subas en Estados Unidos, ¿no? De hasta del 50%, por ejemplo, Banco Superville. Acá vimos todas esas subas mermadas en un 10% más o menos, porque bajó en ese número el precio del dólar, ¿no? Claro. El tipo de cambio. Así que bueno, creo que fue la suba más importante en la historia argentina, no sé si mundial, pero realmente que una acción suba el 50% en una sola rueda es muchísimo. Y bueno, y esto en realidad es, bueno, siempre yo hablo del overshooting, ¿no? Es el efecto de cuando uno se olvida la leche en el fuego, que se va la espuma, y bueno, hay que ver si esto va a continuar. El mercado estaba muy a la baja, y bueno, y si realmente el contenido del discurso del presidente, ¿no es cierto?, que llamó a trabajar a los gobernadores y a trabajar en conjunto, y no salió envalentonado asignándose toda la victoria. Sorprendió a varios. Sorprendió tal cual, era necesario realmente. Bueno, eso más la ayuda de Estados Unidos, entiendo que va a continuar y que salió muy bien finalmente todas las operaciones que hicieron, más la real llegada de inversión extranjera directa al país. Bueno, si eso realmente puede encauzar lo más importante, que es la economía real, ¿no? La que vivimos todos los días. Así que bueno, una gran sorpresa porque realmente era el escenario menos esperado, una gran reacción del mercado y bueno, fue la primera rueda. Se había descontado realmente un resultado malo, o sea, el mercado bajó muchísimo de enero a hoy. Así que bueno, ahora realmente vamos a tener que ir viendo el paralelismo entre lo que pasa en la realidad y bueno, lo que se refleja en el mercado financiero. Bueno, es justamente lo que uno hoy se pregunta, ¿no? A ver, bueno, ya pasaron las elecciones, el primer día de los mercados, hoy lunes, indicó el dólar bajó más de 100 pesos, ¿va a seguir en baja? ¿Se va a mantener? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Porque, a ver, tenemos una cuestión muy importante que es, bueno, ¿quién vende dólares, no? Si realmente no tenemos afluencia de dólares del exterior, no creo que tan pronto vayan a venir inversiones financieras, ese famoso capital golondrina, no creo que sea tan inmediato. Y puede ser que todos aquellos que se dolarizaron puedan necesitar vender sus dólares para pagar sus gastos corrientes, ¿no? Por otro lado, al gobierno tampoco le viene muy bien que el dólar baje a los precios del principio de año porque queda atrasadísimo y eso de alguna manera te incentiva a hacer gastos en el exterior, a viajar al exterior, a importar, y de alguna manera destruye lo que es la economía local, ¿no es cierto? Y por otro lado también es una tarea que tiene pendiente para el gobierno, es acumular reservas, así que se especula con que va a haber compras por parte del Tesoro y del Banco Central para acumular reservas, y eso haría que el dólar no tienda a bajar en demasía y llegando a un equilibrio quizás de unos 1.400, 1.500 pesos. Ahora, uno se pregunta entonces, bueno, hace poco muchos de los argentinos compraban dólares a modo ahorro
Hoy, ¿cuál sería la idea? ¿Seguir comprando en modo ahorro o esperar a ver qué pasa? Esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, en realidad es difícil porque eso depende de cada uno, de qué piensa hacer con ese dinero. En realidad, el atesorar dólares no es una inversión, sino que es, de alguna manera, protegerse de estas típicas, ¿no es cierto?, devaluaciones que nosotros tenemos en este país. Pero bueno, ahora tenemos alternativa de ver que el mercado argentino tiene una potencial suba, ya subió un montón hoy, pero bueno, si realmente las empresas, hablemos de todo lo que tiene que ver con vaca muerta y producción de energía, si realmente la economía real, por ejemplo, la obra pública o la construcción empieza a funcionar, eso derramaría también sobre empresas cementeras, ¿no es cierto? Claro. Y todo aquello relacionado. Y ni que hablar de los bancos cuando baje la tasa de interés, que puedan empezar a dar créditos. Ahora no había una cuota fija ni para comprar zapatillas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando la rueda empiece a moverse de vuelta, bueno, eso podría tener una correlación directa con una linda inversión financiera en activos argentinos. Bueno, ¿cómo juega el tema de las elecciones? Porque uno recuerda hasta julio se veía la posibilidad de créditos, de cuotas, después con las elecciones de septiembre y ahora de octubre parecía que se congeló todo y ahora uno espera que haya una reactivación, ¿no? Sí. Es lo que tiene que pasar, no hay chance. El problema de esto es que todo eso lleva tiempo, ¿no es cierto? Es realmente haber estado frenados en un semáforo y tener que arrancar de cero toda una maquinaria muy grande, junto con expectativas y junto con política, que bueno, no vamos a ver, tuvimos mucho ruido político desde las elecciones de provincia, bueno, antes de las elecciones de provincia hasta ahora, que ensuciaban todo tipo de proyecto que se pueda llevar adelante. Así que vamos a ver cómo se presenta eso y qué tan fácil será al gobierno, presentar todas estas reformas, ¿no es cierto?, que son las que están pendientes y que, ahora sí tendría la luz verde para avanzar. Bueno, recién hablábamos de dólar inversión, pero ¿cómo juega todo lo demás, el resto? O sea, lo que son los plazos fijos, los bonos, las cripto. Bueno, a ver, la típica inversión de los argentinos, que es el plazo fijo, ha tenido en este último tiempo muchos plazos fijos, se cortaron, o sea, se levantaron y la gente compró dólares y dejó sus dólares en sus cajas de ahorro o cuentas corrientes. Eso fue un comportamiento masivo, diríamos, en el sistema financiero. Por otro lado, también se estima que la tasa de interés tiende a bajar, por lo tanto, el rendimiento de los plazos fijos debería seguirlo, ¿no es cierto? Ya de hecho hoy bajaron las letras, que son inversiones en pesos a corto plazo, y van de la mano. Por ahí el mercado de capitales va tomando mucho más rápido la información y se va ajustando. Así que, es probable que tiendan a la baja. Sería sano, la verdad, que tiendan a la baja. A ver, pensémoslo de esta manera. Si yo tengo un capital y sé que sin hacer nada lo dejo en un banco, me compro una letra, puedo llegar a ganar lo mismo o quizás un poquito menos que emprendiendo, que generando un negocio. Es mejor ganar ese dinero sin trabajar, ¿no? Entonces, esos son los incentivos que tienen que cambiar. Respecto de los bonos, también hoy tuvieron una jornada de subas muy altas. De hecho, habían bajado muchísimo y eso va de acuerdo al crecimiento del riesgo país, ¿no? O sea, sube el riesgo país, baja el precio del bono. Y hoy, si no me equivoco, quebró los 700 puntos, había estado por arriba de los 1000, y eso también da una pauta muy grande para lo que es la posibilidad de que Argentina pueda salir al mercado internacional a pedir nuevos créditos o por ahí a rolear la deuda que tiene hoy, cosa de, disipar un poco los vencimientos que tiene en breve, siendo que no hay dólares en la billetera. Así que los bonos también, fueron una gran inversión para quien los tenía hoy en cartera. Siguen estando tasas interesantes,
creo que llegaron al 13-14% de TIR cuando se supone que tendrían que rendir 8%. Eso quiere decir que puede subir un poquito más de precio. Y bueno, y después tenemos otros activos que son bastante más conservadores, como obligaciones negociables, que es deuda de grandes empresas que se supone que van a poder trabajar bien, empresas de servicio público, empresas de energía, de combustible, y bueno, y las cripto en realidad están como desatadas de nuestra coyuntura, sí. Pero bueno, están teniendo un gran año, y se está esperando que siga subiendo, especialmente Bitcoin, ¿no es cierto? Y después, por otro lado, tenemos instrumentos, o sea, la posibilidad en Argentina de invertir en acciones del exterior mediante lo que se llaman los CDRs, que tienen, más allá de la posibilidad de invertir en grandes empresas, o sea, empresas gigantes, que te cubren del tipo de cambio porque están dolarizados. Así que siempre hay oportunidades en este mundo. Sí. Pasa que, bueno, hay que estar mirando dónde y, bueno, actuar en el momento oportuno y, bueno, comprar en ese momento, y cuando más o menos ya se hizo la ganancia hay que vender para seguir buscando otras. Totalmente. A ver, Bettina, la última, y va con referencia a lo que pasó justamente este último domingo con, bueno, las elecciones, la victoria del gobierno nacional, un respaldo a los 2 años que le quedan como gobierno, pero uno quizás piensa en el corto plazo. De acá a fin de año, que son 2 meses muy importantes, noviembre y diciembre, de mucha venta también, ¿qué crees que puede llegar a pasar? ¿Para dónde puede ir la economía argentina? La economía argentina, a ver, yo creo que no vamos a tener muchos síntomas en tan poco tiempo. Quizás lo bueno de esto es que pensábamos tener un fin de año atroz si es que el gobierno no salía beneficiado en estas elecciones, con un tipo de cambio altísimo, quizás con la vuelta del pasaje a la inflación, del aumento del dólar, ¿no es cierto?, que la inflación viene bastante calmada. Entiendo que quizás el gobierno decida aflojar un poquito esta política monetaria tan restrictiva y que permita que la economía empiece a funcionar, y eso haga que pueda haber un derrame en los precios, o sea, que suban los precios, pero bueno, una pequeña reactivación de la economía. Y si el tipo de cambio queda en los precios más o menos que cerró hoy, entiendo que, bueno, no va a ser tan fácil para todos los argentinos irse a veranear afuera o hacer compras en el exterior, digo, a nivel persona, ¿no? Pero esto después lo extrapolamos a empresas, y eso haría que, bueno, que exista un poco más de consumo interno y, bueno, por lo menos revitalice ciertos sectores que estaban hundidos, por ejemplo, el caso turismo, ¿no? Claro. Así que yo no veo que haya grandes cambios de acá a diciembre. Hoy estaba escuchando algunos programas y realmente en lo que se están enfocando o se deberían enfocar es en hacer los cambios en el 2026, que es un año donde no hay elecciones, que se puede trabajar porque sabemos que los años electorales solamente se mira ese evento. Así que entiendo que el inicio de un montón de cosas se podrían ver el año que viene.